agradezco al Señor y les comento esto porque hablar del amor de Dios sin la obra de Jesucristo es imposible, ¿no? La manifestación más gloriosa, el desborde, como dijimos la semana pasada, el desborde del río del amor de Dios fue en la cruz. Pero obviamente comienza en la eternidad, se manifiesta palpablemente en la encarnación, en el nacimiento, ¿sí? Y se sigue manifestando a través de toda la vida de Jesús, culminando en su muerte y en su resurrección. Fue grato, ¿sí? Fue grato escuchar a una hermana que estaba coordinando decir, necesitamos volver a Cristo, volver nuestros ojos al Señor. Porque esta obra es de Dios, hermano. Lo que Dios está haciendo en nosotros, no solo lo está haciendo con nosotros, lo está haciendo con su pueblo, de una u otra manera. Y enfocarnos en este atributo, que es el atributo del amor, es ahondar en un tema como todos sus atributos, más allá de nuestro entendimiento, más allá de lo que logramos razonar, más allá. Por eso el apóstol Pablo dice, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, ¿sí? Ya con eso se nos deja claro que el amor de Dios, el amor de Cristo, va más allá de lo que nosotros podemos lograr entender o comprender. Y yo quisiera partir ahondando un poquito en lo que vimos la semana pasada, que fue sobre cómo se manifiesta el amor de Dios, cómo es el amor desde la perspectiva divina. Hemos visto que ese amor es soberano, se enfoca soberanamente. Dios ama a quien decide amar. Y nadie le puede decir, no puedes amar a este o no puedes, o puedes sí amar a este. Él decide amar. Y él decidió amar al ser humano. ¿Ya? Lo vimos en el caso de Israel, cómo llama a Israel porque los amó. Los escogió porque los amó. Y también, si se recuerdan, ¿no? La segunda razón fue porque quiso cumplir el juramento que le había hecho a los padres de Israel, a los patriarcas. Y vimos que aún esos juramentos que Dios le hizo a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, fueron también por amor a ellos. La forma de actuar de Dios es en amor tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero el Antiguo Testamento nos enseña mucho también de que Dios y su amor jamás van a excluir el castigo. No lo excluyen. Entonces, nuestra mentalidad sobre el amor real tiene que incluir la posibilidad del castigo. ¿Sí? No podemos imaginarnos o tener el concepto de un amor que exilia el castigo, porque ese castigo va a ser por amor. ¿Sí? Y lo vimos en Hebreos, para confirmar que el hecho de que Dios castigue por amor no es solo veterotestamentario del Antiguo Testamento, sino también es neotestamentario del Nuevo Testamento. En Hebreo está clarito ahí, ya Dios castiga y disciplina al que tiene por hijo, al que ama, ya azota y disciplina, azota. Significa entonces que él no va a privarse de castigar a los que ama si es por el bien de ellos, de los amados. Entonces, este tema del castigo se relaciona con su justicia, que es otro atributo que lo vamos a ver más adelante. Pero fíjense cómo los vemos entonces. Vemos los atributos de Dios todos entrelazados, porque eso es lo más importante en este estudio, hermanos, es comprender, por un lado, la incomparabilidad de Dios, ¿no? Que siempre va a estar más allá de lo que logramos entender, pero por otro lado, entender que todos sus atributos son parte de su esencia. Los atributos son la manifestación de su esencia. Por lo tanto, cada atributo se manifiesta absolutamente entrelazado con los otros. No hay uno superior, no hay uno inferior, ya no hay uno que domine a los otros
no, todos perfectamente entrelazados y manifestados según las circunstancias, ¿sí? Es así como Dios, al escoger a Israel, manifestó todo su amor hacia Israel. Te amé y por eso te escogí. Ya desde Egipto llamé a mi hijo, veíamos en Oseas, ¿no? Y veíamos esa manifestación tan tierna de la expresión de Dios, ¿cómo, cierto? Me olvidaré de ti, ¿no? Con cuerdas de amor te he amado. O sea, en Oseas 11, ¿no? Están todas esas frases maravillosas del amor tierno de Dios hacia Israel. Pero de la misma manera, así como Dios los amó, Dios también los castigó. Trajo juicio, trajo justicia. Tenía que hacerlo, no podía dejar de hacerlo Dios. Y lo hizo. Y lo hizo con el pueblo de Israel. Y nosotros conocemos la historia de Israel y la conocemos bien. Así que no hay nada que podamos discutir con respecto a eso. Está clarísimo en la Sagrada Escritura, hermanos. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Porque en el Nuevo el apóstol Pablo y aún Jesús toman casos de la historia de Israel para mostrarnos ¿sí? Tanto el amor del Señor, el amor de Dios, como el castigo de Dios. ¿Ya? Por ejemplo, Primera de Corintios 10, si quieren buscarlo, ¿no? El apóstol Pablo hablándole a los hermanos corintios, ahí en Primera de Corintios 10, y si lo tienen, si alguien ¿Qué quiere, versículo, pastor? si alguien quiere leerlo, del versículo 1, ¿Hasta cuál? diga nomás, yo le voy a decir hasta cuál. Ya. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Vamos por hasta ahí, hasta ahí. Vamos por parte, Marcelito. Hasta llegamos hasta el 5, ¿no? Fíjense cómo el apóstol toma como ejemplo la historia de Israel, ¿sí? Y hablando a los hermanos, a los cristianos corintios. No quiero, hermanos, que ignoren, ¿sí? Esto, lo que ocurrió con nuestros padres, ¿ya? Los que estuvieron bajo la nube. Y fíjense el término que ocupa Pablo. No sé si se dan cuenta cuál es la palabra que más se repite desde el versículo 1 hasta el versículo 4. ¿Cuál, hermana Miriam? ¿Todos? ¿Alguien? Exacto, hermana Miriam. Exacto. Dice, todos pasaron por el mar, ¿cierto? Todos en Moisés fueron bautizados, todos comieron la misma vianda, todos bebieron la misma bebida espiritual. Interesante eso, ¿no? De la misma bebida espiritual de Cristo. Pero fíjense, todos, sin ninguna excepción, de todos los israelitas. Sin embargo, más de muchos de ellos no se agradó Dios. Todos comieron, todos experimentaron las mismas cosas, pero no se agradó Dios de todos. Por eso quedaron postrados en el desierto. Y nosotros sabemos muy bien por qué se quedaron postrados en el desierto. Por la dureza del corazón, por su corazón rebelde, ya su corazón terco, pero Dios siempre les estaba dando oportunidades. Y si usted quiere recordarlo, no tenemos tiempo para hacerlo, usted puede volver a leer la historia desde Éxodo para adelante, ¿no? De Éxodo, luego, si quiere saltarse Levítico, no hay ningún problema. La idea es ver la historia, sáltese luego a Números y termine en Deuteronomio. ¿Ya? Entonces, aquí Pablo está poniendo el ejemplo. Todos, pero no de todos se agradó el Señor. Todos experimentaron, pero no de todos se agradó el Señor. Ahora sí, hermano Marcelo, versículo 6, por favor. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000.
Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Amén. Está ahí, mi querido hermano. ¿Sí? Bueno, el versículo 12 es maravilloso. El que piensa estar firme, mire que no caiga, ¿no? Pero fíjense aquí, 2 veces el apóstol Pablo repite, estas cosas acontecieron o sucedieron como ejemplo. Versículo 11 y en el versículo 6, ¿no? Y fíjense como aquí Pablo toma la historia de Israel hablando clarito, cómo ellos experimentaron el juicio del Señor, ¿sí? 23.000 en un día. La cantidad de los que murieron también, tremenda, los que murieron cuando fueron mordidos por las serpientes, ¿no? Los que murmuraron, otro tanto. O sea, en el camino de la historia de Israel, muchos murieron por el juicio del Señor. Entonces, espero que quede claro esto, ¿no? Los amo, los escojo, pero tienen que serme fieles, ¿sí? Porque si no, yo voy a tener que aplicar justicia. Porque por ser un Dios justo y santo, no puedo pasar por alto el pecado. Esa es la idea de Dios, ¿sí? Y es la idea que el apóstol Pablo muestra que es un ejemplo para nosotros, ¿sí? Es un ejemplo para nosotros los cristianos, ¿sí? Con razón el libro de Hebreos dice, ¿cuánto más nosotros? ¿Cierto? Hablando de la dureza del corazón del pueblo de Israel. O cuánto más aquellos, ¿sí? Que pasen por alto o tengan en menos la sangre derramada, porque a diferencia de los israelitas, nosotros conocemos la historia de la cruz. Ellos no la conocían. Pero aquí está clarito cómo el amor de Dios se manifiesta en pleno entrelazamiento con su justicia, ¿sí? Y producto de su justicia, su juicio y su castigo. Por lo tanto, nosotros de esta manera que la Escritura nos muestra, es cómo tenemos que ver el amor de Dios. No verlo del punto de vista humano. Este es el gran error de muchos creyentes hoy. Cuando dicen Dios es amor, lo están diciendo en su mente amor. Y lo están pensando bajo una perspectiva humana, secular. Ese amor permisivo, ¿sí? Hoy día sabemos que tenemos serios problemas con muchos padres que les cuesta disciplinar a sus hijos, ¿sí? Basados en la nueva psicología que dice que a los niños no hay que decirles nada, que a los niños no hay que castigarlos, que a los niños no hay que hablarles golpeado, porque eso los trauma, bien, un sinfín de otras cosas. Segunda razón por la cual muchos padres no quieren corregir a sus hijos es la típica excusa porque dicen, a mí mi viejo, mi vieja, a mí me masacraban pegándome. Entonces yo no quiero hacer lo mismo con mis hijos. Y está bien. No tiene que masacrar pegándole a sus hijos. Pero eso no significa que tiene que dejar de disciplinarlos. Tiene que buscar la forma correcta de disciplina, de castigo, y eso también está en la Escritura, ¿ya? Pero ese es otro tema, que no me quiero meter en el tema de cómo se aplica eso, pero en forma resumida, siempre el castigo nunca tiene que ser dado con ira, porque la ira nos saca de nuestros sentidos. Siempre tiene que ser en un estado de tranquilidad emocional el castigo para que sea efectivo, ¿ya? A modo de comentario no sobre eso, ¿ya? Porque Dios lo hace así. Y aquí hay otro tema, un paréntesis, ¿no? Cuando nos imaginamos al Dios del Antiguo Testamento airado, ¿sí? Entonces, ¿cómo interpretamos esa ira de Dios? Como la nuestra, ¿sí? Saliéndonos de nuestros, exacto, ¿sí? Saliéndonos de nuestras casillas. Ya, me sacaste los choros del canasto, la típica chilena, ¿no? Ya, hasta aquí, no, me reventaste, yo no te aguanto, ay, wow,
Entonces, nos imaginamos e interpretamos la ira de Dios de esa manera. Pero luego vamos a ver la ira de Dios también y nos vamos a dar cuenta que no es la manera en que actúa la ira de Dios. De la misma manera como la gente malinterpreta el amor de Dios. Es por eso que hoy día, tristemente, hay creyentes, hermanos, que hacen cosas que no agradan a Dios. Y ellos dicen, es que Dios me ama, porque Dios es amor. Y si Dios me ama, entonces Dios va a querer lo mejor para mí. ¿Y qué es lo mejor? Esto que yo estoy decidiendo. Eso es lo que esa persona cree. Pero no entiende que si está yendo en contra de lo explícito de Dios en su palabra, no es lo mejor para esa persona. ¿Sí? Y en ese sentido, Dios no va a respaldar la fe de esa persona porque Dios es amor. Así que Dios quiere que yo sea feliz, así que me va a conceder o me va a perdonar o sencillamente me va a pasar por alto esto. No. Esa es una perspectiva errónea. Y no sé si se han dado cuenta que yo he dado como ejemplo al pueblo de Israel, pero he tocado versículos del Nuevo Testamento, ¿sí? Especialmente el libro de Hebreos. Entonces, esto no es solo del Antiguo Testamento, esto es de la revelación plena de Dios en el Nuevo Testamento. Así que es muy importante que veamos a Dios de esta manera, mis queridos hermanos. Ya. En el Antiguo Testamento estaba, el dicho era como, de parte de Dios era como, te amo y te escogí porque te amé, ¿sí? Y quiero bendecirte, pero, y ahí estaba el pero de Dios, pero pongo delante de ti la bendición y la maldición, y tú tienes que decidir. Y si tú decides ser fiel, ser obediente, me voy a gozarme, me voy a deleitar en bendecirte. Pero si tú decides ser rebelde y optas por el camino de la desobediencia, ¿sí? Tercamente, porque esa es la idea de ahí, de Deuteronomio 28, con respecto a las consecuencias de la desobediencia, las maldiciones de la desobediencia. No es que alguien peque y venga Dios con todo, no. Se refiere a un pecado terco, a una actitud terca, ¿sí? La persona se empecina en eso, ¿sí? Y por lo tanto Dios le dice, si tú tomas ese camino, y ahí está, era fuerte lo que leímos ahí en Deuteronomio, no sé si se recuerdan, dice, así como yo me deleité en bendecirte, me deleitaré en castigarte, ¿sí? Y eso es fuerte, eso es muy fuerte en el Antiguo Testamento. Es muy raro pensar en un Dios que se deleita en castigar. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y lo vamos a ver un ratito más. Tomar eso en el contexto en que está dicho, Antiguo Testamento, ¿sí? Porque si lo traemos al Nuevo Testamento, vamos a entender que no es que Dios se deleitara, lo que Dios estaba haciendo, sencillamente estaba advirtiéndoles a ellos. Y el deleite de Dios, ¿sí? Sencillamente iba a ser enfocado en el sentido de que Dios no iba a tener ningún problema en castigarlos, severamente. Recuerden que hay lenguaje en el Antiguo Testamento, ¿sí? Donde Dios se humaniza para que nosotros entendamos. No sé si se recuerdan, Dios se arrepintió. Lo vimos al principio de los estudios, ¿no? Y Jehová se arrepintió de haber... ¿Cómo un Dios inmutable puede arrepentirse? Entonces tenemos que interpretar ese... Se arrepintió bajo su inmutabilidad. Él no cambia. Entonces, ¿en qué sentido se arrepintió? Sí, en el sentido de que él toma una expresión humana para que nosotros entendamos. Así cuando uno se arrepiente y le duele el corazón, así le dolió a Dios. No es que Dios, ¿sí?, haya dicho algo y después haya dicho, pucha, no es como yo quería que, no creí que iba a salir así que voy a cambiar de opinión. No, él no cambia de opinión. Pero él usa lenguaje humano. Eso lo vimos al principio de nuestros estudios. Bien, entonces es muy claro, mis queridos hermanos, que la idea de Dios siempre fue con Israel de que ellos fueran obedientes. Porque si no eran obedientes, no iba a poder Dios actuar de otra manera que con justicia. ¿Sí? Pero eso no anulaba el amor de Dios. No anulaba el amor. Ahora alguien dirá, pero ¿cómo no anulaba el amor de Dios? Si había gente que se moría, que se perdió eternamente. Correcto. Y ahí está lo maravilloso de los atributos de Dios. ¿Sí? La esencia de Dios nunca cambia.
sus atributos no cambian, ¿sí? Pero las manifestaciones de estos atributos se manifiestan, valga la redundancia, de acuerdo a las circunstancias, ¿sí? Por eso Dios no tiene ningún problema en castigar y severamente castigar, ¿sí? Cuando se trata de hacer justicia. ¿Por qué? Porque el mismo Dios que ama, ¿sí? Eternamente, es el mismo Dios que debe actuar con justicia eterna. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Alguna pregunta hasta este punto, mis queridos hermanos? ¿No? Ya, entonces, continuamos. Ya. Nos ha quedado claro el hecho de que Dios siempre actúa en amor, ¿no? Que no solamente es el Dios del Nuevo Testamento, siempre lo fue, ¿sí? Tenemos claro eso, ¿no? Espero que haya quedado claro en lo que hemos estado estudiando sobre el amor de Dios. Esa era la idea. ¿Ya? Ahora, considerando esto, no tenemos que dejar pasar esto tan importante. Lo dijimos, pero valga la redundancia de decirlo de nuevo. Amar a alguien en el contexto de Dios no significa que nosotros vamos a ser condescendientes con esas personas. Amar a una persona no significa que yo voy a hacer todo lo que esa persona quiera. ¿Sí? Amar a esa persona no significa que yo voy a complacerla. Ese es el amor secular, ¿o no? Ese es el amor de un papá, de una mamá, que cree que amar a su hijo significa consentirlo en todo. ¿Ya? ¿O no es así? ¿Cierto? Lo amo, no le puedo decir que no. Se va a poner a llorar y como lo amo, no me gusta verlo llorar porque cuando él llora sufre. ¿Sí? Inmediatamente, hermana Sandrita. Sí, hermano Marcelo. Natán me mostró un video de esto. Ustedes saben que los jóvenes andan con ese tema de TikTok, de Instagram y todas esas cosas. Yo no soy amigo de las redes sociales. Y me mostró a un bebé. Hermano, era un bebé. Estoy hablando que ahora tenía ¿cuánto? 6 meses. Todavía era bebé. 6 meses todavía como guagua, ¿no? 6 meses más o menos. La mamá lo está filmando y el bebé quería algo. Entonces la mamá le dice no. Y el bebé empieza a ser puchero. El bebé, ¿sí? Empieza a ser puchero y como que ya le van a salir las lágrimas y la mamá le dice, en inglés, Natán me tradujo, me dice que la mamá le dijo, no voy a caer en esa trampa. No, no, no. Y el bebé que estaba a punto de ponerse a llorar cambia la cara así. ¿Cómo decir? Oh, no, me resultó impresionante. Se los cuento porque yo quedé impresionado. ¿Cómo a esto se le llama psicología infantil? Y de hecho, una realidad, los niños tienen una psicología impresionante, tienen una capacidad de manipular tremenda, ¿ya? Y cuando los papás no somos capaces, ¿sí? de descubrir esto, nos van a manipular. ¿Ya? Ahora, tal vez nosotros, algunos de los que estamos aquí presentes, fuimos así, aunque en nuestros tiempos, nada de manipulación, ¿sí? No está nada de piedad, exacto, chancleta, mangazo, lo que viniera, la correa, nada. ¿Qué derecho de los niños? Ni 133, ¡pah! Con tutti. Pero ustedes saben que hoy día es diferente la cosa. Hermano Marcelo. No, era con respecto a lo que usted hablaba de las manifestaciones del amor, pero el amor secular lo podemos apreciar justamente en este tiempo, en estas fechas, de celebrar esta fiesta que es Navidad, y regalarse, endeudarse y tantos afanes, viendo cómo se tergiversa lo que es realmente el concepto del amor como debería ser. Exactamente. Eso. Sí. Gracias, hermano Marcelo. Oh, niño. Sí, imagínense. El ser humano cree que porque ama a su hijo, vuelvo a decir, le tiene que consentir, le tiene que conceder todo. Y nosotros sabemos muy bien que muchos padres lo hacen solo para quedar bien con ellos. Muchos no les dan el tiempo. No, es que hijo, yo tengo que trabajar y no pasan tiempo con ellos
Entonces luego les dan un tremendo regalo como para decir yo te amo, ¿no? Excusas nomás. Entonces, este tipo de amor de Dios es diferente y nosotros tenemos que ser capaces de ver e interpretar cada acto de Dios en base a su amor, pero del amor que Dios nos habla. Y aquí es tremendamente importante que entendamos que la manifestación del amor de Dios también fue progresiva. La revelación de la manifestación de Dios fue progresiva, ¿ya? Desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos la manifestación más plena del amor de Dios. Y usted y yo sabemos a qué nos referimos. Esa es la persona del Señor Jesucristo. Su obra completa, su obra desde la eternidad, como lo dije hace unos minutos atrás, manifestada cronológicamente, históricamente en nuestra humanidad y en nuestro tiempo, al venir a nacer, ¿ya? Como un ser humano, y luego manifestada, siguiendo en su manifestación a través de su crecimiento como niño, de su enfoque, hasta llegar a ser un joven ya adulto y poder comenzar a enseñar, manifestarse claramente a Israel y vivir esos 3 años y medio de manifestación en cuanto a la gente, enseñándoles, predicándoles el reino de Dios, sanándolos, liberándolos de demonios, ayudando. Hermano, usted y yo sabemos cuán maravilloso fue el Señor Jesucristo cuando anduvo en la tierra, ¿no? Donde Él iba, hacía bien. Donde Él iba, tocaba gente, la transformaba, la sanaba. Siempre me acuerdo, volviendo a apelar a nuestro querido viejito, a nuestro querido hermano Rosalindo, ¿no? No sé si se recuerdan, pero él siempre le gustaba mucho tocar el caso de la viuda de Naín, ¿no? La viuda de Naín. Era viuda, tenía un solo hijo y su hijo se le había muerto. Quedaba absolutamente desamparada. Y hermano Rosalindo varias veces predicó este mensaje, ¿no? Hablando de los dos grupos que se juntan. El pastor, no sé si se recuerda de eso, ¿sí? Más de alguna vez lo escuché predicar sobre eso, y él se emocionaba mucho en esto, ¿no? Bueno, porque es un hombre que ama a Jesús, obviamente, ¿no? Y él decía que él mostraba, que esta imagen mostraba muy bien, ¿cierto? Venía el grupo de la muerte y venía el grupo de la vida, ¿sí? Y se chocan los dos grupos, ¿no? Y gana el de la vida, ¿no? Pero ahí se muestra el amor de Jesús, porque es tan maravilloso, porque él dice que Jesús va entrando a Naín y se encuentran los dos grupos, ¿no? Y Jesús se entera de que es una mujer viuda, que el único hijo que le quedaba se le muere y va a quedar completamente desamparada, y el Señor para el grupo de la muerte y toca, ¿cierto?, al féretro, el ataúd, y sencillamente resucita al niño. ¿Ya? Y el niño se para, o el joven, quien haya sido, se para de ahí. Imagínense la alegría de esa mujer. Es que eso es lo que hace el amor de Dios. Es tan potente que puede cambiar una instancia de desgracia absoluta en un momento en luz, una oscuridad total, en un momento producir una luz total. Y esa mujer lo experimentó. ¿Qué esperanza tenía esa mujer? Esa mujer no tenía ninguna esperanza. Esa mujer lo único que esperaba era poder consolarse y poder seguir viviendo lo mejor que pudiera la vida. Esa era su única esperanza. Pero Jesús le cambia todo. Esa mujer ni en sueño soñó que podía ocurrir eso. Y se lo entregan a la mujer. Imagínense la alegría de esa mujer. Pero lo mismo hizo Jesús con el leproso, con la mujer del flujo de sangre, con Jairo, su esposa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, no hay mayor muestra del amor de Dios que en la persona de nuestro Señor Jesucristo.
Por eso hablamos de que la manifestación del amor de Dios es progresiva del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Hay otra gran razón, que en el Antiguo Testamento era solo o casi siempre solo para una nación, su pueblo. Aunque en el Antiguo Testamento Dios también amaba a las otras naciones. Ya quería que su verdad fuera conocida en todas las naciones, y para eso escogió a Israel. Israel fue escogido para que fueran ellos, todos los israelitas, una nación de sacerdotes, ¿sí? Que ministraran a las naciones, pero por su pecado, por su testarudez, por su rebeldía, ese plan de Dios no llegó a buen término, a buen puerto, si lo podemos decir así. Sé que suena raro y muchos me catalogarían de hereje, pero lo voy a decir igual. Se frustró el plan de Dios. ¿Cómo se va a frustrar el plan de un ser que es omnisciente, que es omnipotente, que es soberano? Pero él soberanamente permitió, porque él era lo que él quería y no se logró. No se logró. No, es que Dios igual tenía, ¿cierto? Detrás, obvio que Dios tenía todo bajo control, si eso es la soberanía de Dios. Pero bajo ese control, Dios permite cosas, lo vimos, ¿no? Cuando tocamos la soberanía. Ya, y el pueblo de Israel terminó con una sola tribu como grupo de sacerdotes. Y ustedes saben, los levitas. Pero la idea primera de Dios es que toda la nación fuera un grupo de sacerdotes. Bien. Entonces, se manifiesta el amor de Dios en el Antiguo Testamento enfocado en una nación. En el Nuevo es diferente, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo. La manifestación, ¿se dan cuenta que es progresiva? No es absoluta, es parcial en el Antiguo Testamento. En el Nuevo es absoluta. ¿Sí? Es absoluta. Y aquí es donde tenemos que ver, mis queridos hermanos, el amor divino manifestado de una forma maravillosa. Más adelante vamos a hablar más del Señor Jesucristo, ¿sí? ¿Les parece? Pero por ahora quería dejar ese cimiento de la persona maravillosa de Jesús. ¿Por qué? Porque la manifestación de Dios, del amor de Dios, se desborda en la cruz. ¿Ya? Por eso la Biblia dice, de tal manera amó, y no dice ama al mundo, ¿no? Para nosotros ese pasado debe significar que la explosión del amor de Dios, de la manifestación de Dios, como hemos dicho, ¡pah! Se abrieron las puertas del amor de Dios, ¿sí? De par en par y se derramó todo el amor de Dios. Fue en un momento histórico de nuestra vida, de nuestra humanidad. Y ese fue el momento en que Jesús muere en la cruz. ¿Sí? Esa es la idea. Por eso Juan dice, amó en pasado. No porque, como algunos creen, ¿cierto? ¿Ven? Juan 3:16 dice, Dios amó. En ese momento amó, ya no ama. No, hermanos. Dios sigue amando al mundo. Lo vamos a ver en qué sentido. Pero ahí, en ese momento, se derrama el amor de Dios de una forma tremenda. Por eso adoramos a Jesús. Por eso honramos a Jesús. Por eso Jesús es la razón de nuestra vida. Por eso Jesús es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro amigo, nuestro todo. Por eso nos deleitamos en que nuestra devoción se rinda a Él. Lo hacemos con deleite, ¿sí? Pero aquí ocurre algo muy importante. Al ser la muerte del Señor Jesucristo, o más bien dicho, toda su obra, la manifestación suprema, ¿sí?, del amor divino, significa que entonces nadie puede decir que Dios no le ha amado, porque lo hizo por el mundo. Entonces nadie puede decir, no, es que Dios no me ama. ¿Cómo que no? Claro que te amó, manifestó su amor para contigo. ¿Ya? ¿Y cómo lo hizo? Jesús muere por ti. Por eso es tan importante entender que la muerte de Jesús es por toda la humanidad, no como dicen nuestros hermanos calvinistas, que solo fue por un grupo escogido. Jesús no muere por todos los humanos, solo por un grupo, ¿ya? Que fueron los que Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo, a los que Él quiso, ¿sí? Y a los otros los predestinó para la perdición eterna, así de sencillo, ¿ya? Ese es el problema de esa doctrina. Es un grave problema porque nos echa por tierra toda la manifestación del amor de Dios.
un amor desbordado por el ser humano, por cada ser humano, de tal manera que todo ser humano ya no tiene excusa. Decir, Dios no me amó. No, sí, Dios te amó. Jesús murió por ti. Murió por ti. ¿Ya? Y en este sentido, hermanos, la manifestación más gloriosa del amor de Dios pasa a ser la gran razón, mis queridos hermanos, la gran razón de la dignidad de Jesús y de la dignidad de Dios. La muerte de Jesús, la obra de Jesús, el Señor. Es tan importante la obra de Jesús que pasa a ser la gran razón, hermanos queridos. Eso es, ¿a qué me refiero? Le puedo estar pidiendo al Señor, puedo tener peticiones. Yo creo que cada uno de ustedes tiene alguna petición, ¿no? Pero saben que si el Señor no me concediera esas peticiones que yo le tengo, eso no significa que Dios no me ame. No significa que Dios no sea digno de que yo le adore, porque Él ya manifestó su gran amor por mí en la cruz. La obra de Jesús pasa a ser la gran razón. Y en muchos casos, la única razón. Cuando no tenemos ninguna razón, ¿sí? Cuando estamos cerca, ¿cierto? O en la perspectiva del camino de Job, donde se nos ha quitado todo, donde hemos perdido todo, lo único que queda, mis queridos hermanos, es la muerte de Jesús. No queda nada más. Yo no sé si en algún momento usted ha experimentado algo así. ¿Ya? Cuando uno mira, me dice, mucha, no tengo, me ha ido tan mal que no tengo razón para agradecer al Señor. ¿Cómo que no? ¿Sí? Me imagino el Espíritu Santo hablando al corazón. ¿Cómo que no? ¿Sí? Jesús diciéndonos, ¿cómo que no tienes razón para agradecerme, para adorarme, para alabarme? ¿Y mi muerte? ¿Entienden, mis queridos hermanos? ¿Sí? ¿La idea? Espero que sí. Espero que sí. Dos cosas. Primero, en el culto, ya, viene el coordinador y dice, o la coordinadora, ¿quién está agradecido del Señor? ¿Hay alguien agradecido del Señor? Entonces, eso es que es un poco complicado. A mí me complica cuando me dicen así. Porque yo sí estoy agradecido al Señor, pero no quiero pasar adelante agradecer al Señor en ese momento, ¿no? Porque ya lo he hecho, ¿sí? En mi casa durante el día, porque ya lo hice al entrar al culto, porque ya mientras estuvimos adorando, yo alabé al Señor, le dije gracias. Entonces, creo que ya he dado gracias al Señor, ¿sí? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Sencillamente es agachar mi cabecita nomás mientras el hermano sigue insistiendo. Ah, no hay ningún agradecido. No sé si le ha pasado en sus reuniones, ¿ya? Entonces, nadie está agradecido al Señor. Y ahí levanta alguien la mano. Entonces uno dirá, ¿la levantó por qué? ¿Porque está realmente agradecido? ¿O porque se sintió tan presionado por el coordinador, no? Entonces, y si al final nadie levanta la mano, el coordinador como que queda picado, ¿no? O la coordinadora queda picada y dice, ya, bueno, ya que no hay ningún agradecido del Señor, entonces vamos a pasar a orar. Y se produce esa cuestión tan fome en el culto, ¿no? ¿Para qué? No. Creo que el enfoque correcto debería decir, ¿alguien quisiera agradecer públicamente al Señor en esta noche? Y así uno no pone en malestar a nadie, ¿no? Entonces al final todos los hermanos quedan agachados, soy de lo más terrible en ingratitud, yo, ¿no? Soy el más ingrato de todos los ingratos, ¿no? Pase adelante. Entonces la idea, mis queridos hermanos, es que comprendamos lo importante, lo necesario de entender la obra de Jesús. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿por qué eran tan fieles los cristianos del primer siglo? Hermano, ellos recibían al Señor en sus vidas y esa recepción de vida era radical, era total, ¿o no? De hecho, se bautizaban. En el tiempo apostólico, hermano, no había un estudio bíblico para bautizarse. No habían 2 años de prueba para bautizarse. No, creían y al mismo día o al otro día al agua, porque era radical, ¿sí? Era radical. Todo el tema de su convicción. Ahora, ¿qué convicción?
la convicción de que Jesús había muerto por ellos. Si esa era la predicación de los apóstoles, vino a morir por ustedes. Dios mismo vino y murió por ustedes. Y ellos, murió por mí, por mis pecados, para perdonarme. Y eso les tocaba el corazón. Sabían que eran pecadores y que Dios ahora estaba dispuesto a perdonar todos sus pecados y que se los perdonaba cuando ellos recibían al Señor. Y luego ellos se comprometían totalmente con Jesús. Y ¿saben? La única razón de hacerlo era la muerte de Jesús por ellos. No había otra cosa. No había otra cosa. Ninguno de ellos decía, no, es que Dios me bendijo, me dio trabajo, no tenía trabajo. ¿Sí? Aún los que habían sido sanados sabían que la primera gratitud no era por haber sido sanados, sino que era porque Jesús había muerto por ellos. Esa fue la predicación apostólica del primer siglo. ¿Sí? Nunca la predicación apostólica fue de oferta. Vengan a Cristo y serán sanados. Vengan a Cristo. No, ellos no predicaban así. Ellos predicaban, estamos perdidos, pero Dios, el único Dios verdadero, envió a Jesús, su Hijo, que murió en la cruz voluntariamente por amor a nosotros, para que así fuéramos perdonados. Y la gente respondía a esta verdad y decían, entonces, ¿qué haremos? Y los apóstoles le decían lo que Pedro le dijo a la multitud en su primera prédica, lleno del Espíritu Santo, bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. ¿Entendemos la idea, hermanos? ¿Sí? Es la obra de Jesús. Pero saben que hoy en día la gente llega a nuestras iglesias y se les ofrece el pan, el vino, se les ofrecen ayuda, un sinfín de cosas. Y la gente entra a las iglesias y empieza a participar por las cosas que le dan. Ustedes no tienen idea de la cantidad de gente que pasa por aquí fuera de mi casa, caminando los días domingos a la iglesia mormona del fondo. ¿Sí? Hay una iglesia mormona, ¿no? En auto, a pie. ¿Y ustedes creen que por qué? ¿Sí? No creo que sea precisamente porque los mormones le enseñan solo la obra de Jesucristo, ¿no? Pero mis queridos hermanos, lo mismo vemos en las iglesias. Entonces, wow. Luego entendemos por qué hay tanto cristiano que está comprometido con la iglesia y no con el Señor de la iglesia. Se han comprometido con la iglesia, con el grupo de personas, ¿sí? Con el grupo social, porque la iglesia también es un grupo social. Sé que suena fuerte, pero lo es. Si entendemos social, no socialista, social, ¿sí? Porque lo social tiene que ver con compartir unos con otros, entre seres humanos, de relaciones donde se manifiestan las relaciones interpersonales. Eso es algo social. Y la iglesia sí tiene una parte social, la tiene. El cuerpo de Cristo necesita que sus miembros sociabilicen, confraternicen, ¿sí? Puedan aprender a depender unos de otros. Y esto sujeto, por supuesto, a la gran necesidad que somos parte del cuerpo de Cristo, ¿sí? Pero para muchos, la iglesia efectivamente ha sido un escape de su soledad, ¿sí? Se sentían tan solos, hermanos. Los invitaron a una iglesia evangélica y ahí encontraron una familia. Suena bonito, ¿no? Díganme que no suena bonito, por favor. Díganme que no suena bonito. ¿Pero es la voluntad de Dios? No. No sirve de nada. Porque esa sensación va a terminar cuando esa persona muera. Y si nunca se entregó a Jesús, se va a ir perdida eternamente, aunque haya estado toda su vida en una iglesia cristiana. Así de sencillo. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, esa bonita experiencia, a mí me preocupa cuando escucho cristianos decir, no, yo vivía realmente tan solo, no, yo estaba muy mal, con una depresión tremenda, hasta que fueron unos hermanos, me invitaron y aquí estoy. He encontrado una familia y todo, oh, gracias Señor, aleluya. Pero la pregunta, ¿cuándo esa persona va a decir, encontré una familia, pero lo más importante, me encontré con Jesús, quien perdonó mis pecados, porque yo era un pecador o una pecadora, y Él me cambió, me transformó. Y gracias a eso hoy día soy parte de esta linda familia que Dios me dio. ¿Entendemos la idea, hermanos, no? Creo que está clarito. Y tristemente, por eso encontramos gente que no está comprometida. ¿Sí? Tristemente. Hermano Marcelo.
No sé, será porque en las iglesias se ha dejado de predicar del pecado, porque uno ve o escucha hoy en día predicaciones y casi pocos, muy pocos, son los que hablan realmente del pecado. Y como dice usted, más que nada hablan del Jesús de amor, del Dios de amor, eh, y todo aquello que conlleva a que la gente se sienta bien, pero no realmente a que sea confrontado con su maldad, con lo que somos. Así es. Sí. Gracias, hermano Marcelo. Sin lugar a duda, ¿ya? Solo hacer una mención sobre esto, y creo que es el enfoque suyo, hermano Marcelo, pero igual lo voy a hacer, sé que es así. Pero como sabemos que después escuchan algunas personas, ¿no? Estos estudios, para ellos, es imprescindible hablar del pecado, pero hablar correctamente del pecado, ¿sí? Porque también se puede caer en el otro extremo, ¿ya? De pastores que lo único que hablan es del pecado. No, todos son pecadores, pecadores aquí, pecadores allá. Entonces se cae en la perspectiva de que la persona que está predicando es poco menos que un irreprensible, ¿sí? Es un santo, pero es un santo que está experimentando la santidad de Dios cada día, ¿ya? Y entonces se puede caer en ese tema, porque también predicar solo sobre el pecado sin predicar, y yo entiendo que esa es la perspectiva suya, hermano Marcelo, de predicar el pecado en su contexto, ¿no? Que es que somos pecadores, pero Cristo nos vino a salvar, ¿ya? Eso creo que ese es el evangelio, ¿no? Ese es el evangelio completo del Señor y es el que no se predica hoy en día, ¿sí? Vemos sermones muchas veces que parecen más algo psicológico, ¿no? Eh, estás deprimido y el Señor te quiere perdonar. Entonces dice, ni se te ocurre hablarle de pecado si esta persona viene con una tremenda depresión. Ya, le habláis de que es un pecador capaz que sabe que se suicide. El tema es cómo yo enfrento a una persona así. Claro, si yo voy a ir con todo el poder de la ley diciéndole, usted es una pecadora, un pecador, claro, obviamente. Pero si yo soy capaz de exponer la verdad del Evangelio como es completa esa persona, yo estoy completamente seguro que esa persona va a ser liberada. Porque va a entender que la solución a su depresión está en entender, ¿sí? Que su soledad es producto de su pecado, ¿sí? Lo que lo separa de Dios, por eso está solo. Pero si Dios perdona sus pecados, si esa persona se entrega a Jesús, Jesús va a entrar con toda su vida y va a transformar su corazón y lo va a llenar de su amor. Aleluya, ¿cierto? Y sabemos todo eso, ¿sí? Marita Miriam. Mire, yo no sé si en mi concepto estoy errada y con lo respecto a lo que hablaba mi hermano Marcelo, yo no sé si aquí se puede usar el equilibrio, porque en realidad todos los excesos son malos, pero creo que más se tiende a no predicar del pecado, ya sea fuertemente o suavemente, no se predica del pecado, se predica solamente de la bendición de Dios. Y yo, con respecto a lo que decía usted, no sé si mi concepto es errado. Yo en algún momento, en algunos estudios, compartí mi experiencia de lo vivido en Iquique y de lo que cuando llegué acá. Entonces, en algún momento en un estudio también que estamos haciendo en la iglesia, tocaron un poco este tema y es como cuando las personas llegan por primera vez, yo les decía, nadie llega amando a Dios. Exactamente. Porque no lo conocen, ¿cierto? Y yo conté mi experiencia. Yo, cuando llegué a la iglesia por primera vez, yo no llegué amando a Dios. A mí la primera vez que me invitaron fue el hermano Ricardo, ¿ya? Yo no llegué amando a Dios. Yo llegué por lo mismo, por la tristeza, por la depresión y por toda la situación vivida. Yo llegué en esa situación. Entonces llega uno con el corazón vacío y es más o menos lo que dice usted, uno dice, aquí encontré una familia y de verdad que lo dice, pero lo dice no en la ignorancia, lo dice en la ignorancia. Pero cuando yo regresé para acá a Valle y no entendía por qué, en esa oportunidad también lo expresé, y cuando el Señor me habla y me dice, yo voy a enseñarte a depender de mí, ¿ya? Y ahí fue cuando el Señor se me reveló a mi vida. ¿En qué sentido? En conocerlo.
Entonces yo, después de cuántos años tiene el Pipe, porque yo saco la cuenta por el Pipe, como 26 años, yo he vivido 26 años en el Evangelio, pero creo que últimamente ha sido el convertir de verdad, de ver eso, de que el Señor murió por mí. Y de hecho hoy día lo conversábamos con una hermanita y mi esposo. Yo le decía, yo miro hacia atrás, pero no con tristeza, sino que miro hacia atrás con el gozo de saber lo que el Señor hizo por mí, por mi vida, porque uno sin el Señor hubiese estado perdido. Entonces, llegar a esa instancia es conocer a Dios realmente. Y gracias a Dios estos estudios lo estamos conociendo aún más. Pero también creo que el hecho de que las personas llegan a las iglesias, como dice usted, por el pan y los peces, llega por esa necesidad, que no es mala. O sea, tampoco podemos decir, no, la gente llega, y la gente, porque hay gente que necesita, hay gente que no tiene, y no es malo ayudar a la gente, pero también a la gente se les tiene que enseñar esto, la obra redentora que Jesucristo hizo. Entonces, ¿qué pasa, pastor? Cuando es muy extremo todo, a la gente se le deja avanzar sin el conocimiento de la verdad. ¿Me entienden? Y lo podemos ver en este tiempo, por ejemplo, afanados con la Navidad, unos que sí, otros que no, en fin. Entonces, porque la palabra del Señor dice que la verdad nos hace libres, ¿cierto? Sí. Pero la verdadera libertad es esa, po. O sea, no afanarnos con cosas que no corresponden a Dios y estar en esa libertad y en esa tranquilidad. Pero ojalá, de verdad, yo oro por mis hermanos de esta congregación, que ellos puedan conocer a Dios de verdad y que puedan reconocer lo que Dios hizo en sus vidas. Y lo demás es añadido, o sea, la ayuda, el consuelo, la familia que pueden encontrar, porque nuestra iglesia llega a mucha gente extranjera, porque nosotros estamos justo en el centro de la ciudad. Entonces pasa la gente por ahí y entran, a veces se van, vuelven y así. Entonces, hay gente que tiene mucha necesidad, pastor, y sobre todo la gente extranjera, porque vienen solo a un país que no conocen a nadie. Pero la gente tiene que llegar a conocer a Dios para poder entender esto y no quedarse solamente en la ayuda. ¿Sabe por qué, pastor? Porque cuando esa ayuda ya no está, la gente se va. Sí. ¿Cierto? La gente se va. Entonces nosotros pasamos a ser malos hermanos porque ya no los estamos ayudando. Y nos ha pasado. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, y yo le doy gracias al Señor porque yo decía eso. Yo encontré una familia, y lo sigo diciendo en todo caso, pero con el conocimiento de la verdad de Jesucristo. Yo sigo diciendo, en Iquique yo encontré una familia. Yo cuando hablo de mis hermanos de Iquique, yo digo, de verdad, yo amo a mis hermanos de Iquique, que Dios me libre de idolatrarlos, pero los amo porque fueron gente importante en mi vida, en la situación que yo vivía. Pero ahora reconocer que la obra redentora de Jesús es la que me tiene acá, la que me tiene aquí en el 2023, en Ovalle, con mi familia, con mi esposo, que es una bendición para mi vida, porque es un hombre cristiano. Es eso, ese es el mayor motivo de mi vida cristiana. Quiero hacerle una consulta, pastor, para no interrumpir más. Sí. Una persona que está en pecado, declarado el pecado, fornicación, ¿puede tomar Santa Cena? Porque me lo preguntaron, por eso, y eso, pastor. Gracias por el tiempo. Gracias, María Miriam. Lo que estoy experimentado, creo que de una u otra manera, lo que estamos aquí lo hemos experimentado igual, hermana. Yo enseñando la palabra hace hartos años, ¿no? Sí, pero fue hace algunos años atrás nomás que yo comencé a ahondar en la dignidad de Dios, ¿no? Que fue uno de los temas que compartimos, pastor, allá en Arica, ¿sí? Yo siempre supe que Dios era digno, pero fue en este tiempo que Dios me llevó a ahondar en esto, ¿sí? Y Dios lo hace porque sabe nuestras circunstancias, ¿sí? Por eso yo les decía adelante, cuando llega un momento en que no tenemos y somos hasta medio sinceros y decimos, yo la verdad que no tengo ni ganas de decirle gracias al Señor porque no me ha ido para nada bien, ¿no? No tengo razón de darle gracias
es ahí cuando viene la voz del Espíritu y nos dice, ¿cómo que no tienes razón para agradecer? Porque como usted lo dijo muy bien, la obra de Jesús, y como lo hemos dicho, ¿no? Ya, ahora, la obra de Jesús pasa a ser la razón. Por eso los cristianos del primer siglo eran tan fieles, porque desde el principio se enfocaban en lo correcto, en la obra de Jesús, y eran capaces de dar su vida por eso. Eso con respecto a lo que usted comenta, así que es parte del club, hermanita, mira, somos todos del mismo club de que a medida que vamos creciendo, y esto es parte del conocer y ahondar la obra del Señor. Y con respecto a lo segundo, ¿no? Y para terminar, perdón, el tema de mi hermano Marcelo. Efectivamente, yo confirmo perfectamente eso, de que claro, hoy día no se habla del pecado, no se predica el pecado, y como dije, la idea es predicar el contexto del pecado también. Tampoco se predica, tampoco se enseña. Entonces, al no enseñarse, ¿cómo la gente va a aprender? Si esto es claro, la gente no va a aprender. Ahora, deberían aprender igual porque tienen sus Biblias, ¿no? Pero seamos sinceros. Así que se tiene que hablar de esto. Por eso, la persona que llega a una iglesia y llega por motivaciones diferentes a la obra de Jesús, la idea es que ahí se aproveche de enseñarle, se le explique por qué están ahí. Y no es por la linda familia que han adquirido en primera instancia, sino que esa linda familia es producto de lo otro. Y con respecto a la Santa Cena, hermana, el tema de la Cena del Señor, el apóstol Pablo la enfoca de una forma muy precisa, ¿no? Él se dirige a los hermanos. A mí me interesa, o sea, más que interesarme, me llama mucho la atención que él le habla a los hermanos, ¿no? O sea, no sé si han leído. Cuando dice que habla, hay que tener cuidado con tomar la cena indignamente, ¿ya? Le está hablando a toda la iglesia, no le está hablando solo al liderazgo, no le está entregando las llaves de esta decisión al liderazgo, ¿sí? Le está hablando a los hermanos, le está hablando a todos. Miren, escuchen todos ustedes, cuídense de tomar la cena indignamente, porque la cena del Señor es el recordatorio más potente que nos dejó el Señor Jesucristo de su muerte, ¿sí? El libro de Hebreos dice que los que tienen en poco la muerte, ¿cierto? Esta sangre del nuevo pacto, la sangre derramada por Jesús, no les queda más que horrenda expectación de juicio, ¿sí? Es algo tremendamente terrible. ¿Por qué es terrible? Bueno, el Señor, ya está el Dios, el Dios del Antiguo Testamento metido en el Nuevo. No. Es que cuando logramos, y esto tiene que ver con el tema, hermanos, que estamos viendo, que la obra del Señor Jesucristo es la manifestación de la plenitud del amor de Dios, rechazar esto, ¿sí? Infravalorarlo, bajarle el perfil a algo tan glorioso, que es definitivamente lo más glorioso que se nos puede ocurrir, se nos pueda pasar por la mente, lo más glorioso que pueda existir en el universo, ¿sí? Y en la eternidad, en la obra de Jesús. No hay nada más maravilloso y más glorioso que su obra. Pero el tema es que nosotros le bajamos el perfil, ¿sí? Y entonces llegamos y no tenemos ningún problema, sabiendo que estamos en pecado, ¿sí? Y en pecado no por ignorancia, como usted ha dicho, ¿cierto? Con pecado declarado, sabiendo lo que estamos haciendo. Y hay cristianos que llegan y toman la cena como si nada. Por eso el apóstol Pablo dice a los corintios, dice, hay algunos de ustedes que están enfermos, otros que han dormido. Eso es, está diciendo que han muerto por el juicio de Dios sobre ellos. O sea, estamos hablando del castigo del Señor, ¿sí? Entonces, en este sentido, hermana, si alguien está en pecado, sea pecado de fornicación, sea el que sea, ¿sí? En este, por ejemplo, tiene que tener cuidado aquel que está guardando rencor en su corazón hacia su hermano. Ninguna persona con su corazón, con pecado, claro, sea un pecado interno, un pecado externo, debería participar de la cena del Señor. Pero fíjense que la primera instancia del apóstol no es que el líder se lo impida, sino que la persona sea capaz de mirarse al espejo y decir, yo no soy digno, no debería participar de esto, porque no es cualquier cosa. Pero ninguna persona, hermana Miriam, debería tomar la cena de esa manera. Sé también que hay gente que dice, entonces hay que ser perfecto para poder tomar la cena. No, seamos sinceros. Yo creo que muchas veces hemos tomado la cena con una conciencia absolutamente tranquila, ¿o no? Sí, espero que sí, por hermano. Espero que sí, por supuesto. Si estamos buscando del Señor, no somos perfectos,
tal vez hemos pecado en el camino hasta llegar a ese momento de la cena, pero nos hemos puesto a cuenta con el Señor, ¿sí? Y llegamos con paz. Esa es la idea de Dios. Por eso Pablo dice que tenemos que examinarnos antes. Así que, no, participar de la cena del Señor así, sabiendo que estamos en pecado, hermano, es algo tremendo. Jamás debería hacerse, ¿sí? Volvemos al mismo punto, mi querida hermana Miriam. Conocer a Dios. Conocer a Dios. ¿Sí? Eso, mi querida hermana. ¿Sí? Les decía, la pregunta de la hermana Miriam tiene que ver con esto, el tema de la cena. ¿Por qué? Porque estamos viendo que la manifestación suprema del amor de Dios se hizo en la obra de Jesucristo. Y aquí es donde debería, hermanos queridos, tomar la posición correcta la obra de Jesús. Vuelvo a decir, hermanos, ¿por qué eran tan fieles? Porque ellos no estaban preocupados si Dios les daba cosas que pedían, si Dios no les daba. En medio de la persecución ellos seguían siendo fieles, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos, la perspectiva de ellos, Jesús murió por mí, ¿sí? Lo dijo un anciano, ¿ya? Un viejito llamado Policarpo, que se supone que fue discípulo de Juan, cuando le ordenaron, ¿sí? El general romano, el encargado de los romanos, le dice, niega tu Jesús y te voy a perdonar la vida. Y él dijo, me ha hecho tanto bien durante toda mi vida, como yo, ¿cierto? Haría tal cosa de negarlo, ¿no? ¿Cuál fue el enfoque de este viejito? Me ha hecho tanto bien. Era un hombre que estaba convencido de que todo el bien venía de Jesús, de su obra. Para él, sufrir eso, ¿sí? Sufrir martirio en esa hora. ¿Cómo negarme al martirio? Sé que me van a hacer sufrir, me van a quemar, me van a cortar la cabeza, lo que sea, como haya muerto. ¿Cuál es el problema? Lo que Jesús ha hecho por mí es sublimemente más grande. Y que yo dé mi vida por él, todo lo contrario, soy honrado por eso, ¿sí? Por eso los apóstoles salen con gozo, no sé si se recuerdan, en Hechos, después que los azotaron, salen con gozo por haber sido tenidos por dignos de sufrir afrenta por el nombre de Jesús, ¿sí? Ellos no salieron gozosos porque le hayan pegado, no, de hecho salieron bien heridos, ¿sí? Con todo el dolor, ¿sí? Ay. No me hagan reír porque cuando me río me duele, ¿no? Así salieron ellos. ¿Sí? Los azotes en esos tiempos eran terribles. Ellos no salieron gozosos por haber sufrido, no, si no eran masoquistas. Ellos salen gozosos porque saben que cada azote que recibieron, lo recibieron por causa de su Señor. ¿Por causa de quién? De su Señor que había dado su vida en la cruz por ellos. Y aquí es donde viene el dicho que lo dijo un misionero. Si Él dio su vida, si Él siendo Dios, dio su vida por mí, ¿cómo yo no voy a dar la mía por Él? Es la lógica, era la lógica para Él, así de sencillo. Entonces, se dan cuenta, el énfasis del amor de Dios está en la persona de Jesucristo y en su obra. O sea, ¿qué deberían ser nuestros cultos, mis amados hermanos? Nuestros cultos deberían ser la celebración de la obra de Jesús, ¿sí? Siempre va a haber un motivo para adorarle. La dignidad de Jesús tiene que ver con su muerte. Vamos a ir al cielo, cuando estemos en el cielo eternamente con Él, ¿sí? Todo va a girar en torno a la obra de Jesús. Si no lean Apocalipsis capítulo 5, toda la adoración que se le da al que está sentado en el trono en el capítulo 4, se enfoca en el capítulo 5 en el cordero que fue inmolado, que fue degollado, que fue torturado, que fue muerto y que por su sangre nosotros, la razón en la eternidad de celebración y de adoración va a ser la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y para todo cristiano la muerte de Jesús debería ser suficiente. Amén. Suficiente para serle fiel. Suficiente para adorarlo, suficiente para vivir una vida devota a Él, ¿sí? Y aquí es cuando nos enfocamos de esta manera y ya no necesitamos estar preguntando, ¿se pierde o no se pierde la salvación? ¿Cuánto divide esta pregunta la iglesia de hoy día, o no? ¿Pero qué me importa si se pierde o no se pierde la salvación? No es que es importante, pero ¿por qué?
Si yo estoy enfocado en la obra de Jesucristo, yo no voy a estar preocupado si mi salvación se pierde o no se pierde. Yo voy a disfrutar de todos los versículos que me hablan de la fidelidad de Jesús por mí, y yo voy a estar agradecido más encima por eso, porque no solo Él murió por mí, sino más encima me demuestra su fidelidad, su cuidado. Entonces yo lo alabo, me enfoco en Él, vivo por Él, vivo por Él, y eso es todo. Y eso es todo. Pero hoy día, no, ¿se pierde o no se pierde la salvación? ¿Sí? Los que creen que se pierde, ¿sí? Ya. ¿Por qué? ¿Por qué creen que se pierde? Los que creen que no se pierde, que les conviene, porque si no se pierde, entonces lo que hagan, total, no se pierde, ¿ya? Vuelvo a los que creen que se pierden, ¿sí? Siempre andan asustados porque saben que hay pecado en ellos que... Entonces, ¿cuál es la idea de esto, hermanos? La idea es una sola: enfócate en Jesús, en su obra. Sí, hermano Marcelo. No, con respecto a lo mismo que decía usted, porque hoy en día la iglesia se ha enfocado tanto en situaciones como esa. Si se pierde o no se pierde la salvación, si nos vamos antes, en el arrebatamiento o después de la tribulación. Sí. Cosas que yo, para mi forma de, bueno, usted también me lo ha confirmado enseñando ahora, que son cosas de segundo plano. Lo principal es enfocarnos en el Señor nomás. Así es. Así es. Gracias por el ejemplo. Qué bueno que lo tocó, hermano Marcelo. Cuando Jesús venga, ¿sí? Cuando Jesús viene. ¿Qué es lo importante? Él viene. Sí, no importa cuándo Él venga, Él viene. Y eso, como Él es el enfoque de mi vida, yo estoy anhelando que Él venga, ¿sí? Y sé que Él viene por mí porque Él me lo prometió. Entonces, no importa la circunstancia que yo esté viendo, Él viene por mí. Yo lo único que tengo que estar enfocado en Él, esperándolo, ¿sí? Viene antes de la tribulación, aleluya, me voy antes, ni voy a ver los 7 años, ¿sí? Y si viene en la mitad, no importa, tendré que aguantar los 3 años y medio primero, ¿no? Pero Señor me dice, y si esto tengo que estar los 7 años de la tribulación acá, ¿y cuál es el problema? El Señor prometió estar conmigo y Él no me va a dejar, y Él prometió que en medio de la prueba, ¿cierto? De ese tiempo, Él estaría conmigo y me daría victoria, ¿sí? Y el Espíritu Santo estaría conmigo, ¿no? Y voy a pasar los 7 años. Lo importante es que el cristiano se enfoca en Jesús. ¿Se dan cuenta cómo esto se vuelve absolutamente cristocéntrico? Esa es la sana doctrina. Esa es la verdadera doctrina. Y fíjense, hermanos, no porque yo la esté enseñando, sino porque la Escritura lo dice. Y no estoy en contra de los hermanos, ¿sí? Que tal vez tengan otra perspectiva. Pero yo creo que ustedes piensan igual que yo. Comenzamos este estudio hablando de la necesidad de volvernos a Jesús, de enfocarnos en Jesús. Por eso comenzó este estudio, ¿sí? Y por medio de conocer a Jesús, de conocer a Dios. No hay otro fin. Todo lo que aprendemos, toda nuestra teología debería estar enfocada en eso. Y todo tema tiene que ver con el Señor Jesucristo. Y a su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Y las acciones de gracias. Y el dominio, es fantástico Apocalipsis, hermano. Dice, la gloria, la honra, la alabanza, el dominio, el imperio. ¿Sí? Todo. El Cordero es digno. El Cordero es digno. Bien. Sobre esto, hermano, muy, muy importante. No quiero apurarme. Ustedes saben que la idea no es apurarme, sino que no nos apuremos. Espero que sigan relajados con estos estudios, ¿sí? Que no estén apurados por terminarlo. Espero que no sea así, ¿ya? No porque yo quiera seguir enseñando, sino porque comenzamos con esta idea, ¿no? Y de tal manera que vayamos profundizando todo de una forma sana, sin apuro, ¿ya? Entonces, yo hoy día quería profundizar un poquito el tema de que si Dios ama o no ama al pecador. ¿Se acuerdan que lo vimos? ¿Aborrece Dios al pecador o ama al pecador? ¿Ya? Tal vez no lo alcance a tocar. Yo voy a hacer un escrito, se los voy a mandar a WhatsApp, ¿les parece? Ustedes lo van a estudiar y lo comentamos, si es que no alcanzo ahora, porque no quiero estar hasta las 11 de la noche como la otra vez, hermano, ya, no es la idea, ¿no? Entonces, quiero detenerme en esto y tampoco quiero que nos alarguemos en un tema, pero el tema de si Dios ama o aborrece al pecador tiene que ver con este tema, por eso lo voy a tocar, ¿sí? Así que yo se los voy a mandar, ustedes lo van a estudiar y ahí, si no alcanzo ahora, que estoy viendo la hora, lo más probable es que no alcance, ustedes lo puedan escudriñar, ¿sí? Y revisar en sus casitas y luego lo podemos ver en un momento del próximo estudio, ¿ya? Bueno, sí que vamos a tener estudio el próximo lunes, hermano, yo estoy en la misma condición de hoy día, ya
De ustedes va a depender si tenemos el estudio el próximo lunes, es 1 de diciembre, ¿sí? Pero eso lo vemos después, ¿ya? Entonces, volvamos a nuestro tema. La obra, el amor de Dios se manifiesta de tal manera, hermano, es como Dios diciendo, aquí está mi todo. Dios se entrega, se vuelca completo hacia la humanidad. Porque hacia la humanidad, no hacia nuestros perritos, como lo hemos dicho, ni hacia la linda naturaleza, ni por los ángeles, por nosotros. Por Raúl, por Miriam, por Sandra, ¿sí? Por la Jaz, por Marcelo, por Pablo, ¿sí? Entonces, la obra de Jesús es tan importante por eso, porque somos amados en Jesús, el Señor. Y, y tenemos que ir para entender lo que yo quiero expresar, hermano, que es lo que la palabra de Dios expresa, al libro de Hebreos. Así que los invito a que vayamos al libro de Hebreos, ¿ya? Igual vamos a ver algunos versículos, otros versículos. Hebreos nos muestra la conexión de una forma maravillosa entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿sí? Nos muestra esta conexión maravillosa. Primero, nos la muestra a través de una transición, ¿sí? Entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, ¿ya? O sea, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿sí? El libro de Hebreos nos muestra una forma maravillosa esto, hermano, ¿sí? Es el libro de Hebreos, por ejemplo, que nos dice que el antiguo pacto está para perecer, ¿sí? Dejando inmediatamente y de una forma clara obsoleto el antiguo pacto, y entendiendo que hoy día nos regimos por un nuevo pacto, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Es el libro que más habla de que toda la obra que hacían los israelitas, sus liturgias, sus sacrificios, ¿sí? No tenían un efecto trascendente, total. ¿Eran perdonados cuando sacrificaban a un animal? Por supuesto que eran perdonados, pero eran perdonados, ¿sí? En la base de que Dios aceptaba el arrepentimiento de ellos, pero ese pecado no podía ser completamente desarraigado de sus vidas, sino hasta que viniera Jesús. ¿Por qué? Y de eso se encarga el libro de Hebreos, de decirnos que los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento no daban un completo, ¿sí?, panorama del perdón de los pecados. Usted puede tener tiempo para leerlo, no lo vamos a leer completo, ¿ya? Pero esto lo muestra el libro de Hebreos, es muy claro en mostrar el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, ¿ya? Pero ¿saben qué? Lo otro maravilloso del libro de Hebreos es que nos muestra eh, de lo que, esto que estábamos hablando, de la gran motivación en reacción al amor divino, la obra de Jesús. ¿Ya? El libro de Hebreos nos muestra la obra de Jesús como lo supremo. Nos dice que Jesús y su sangre son los mediadores de un nuevo pacto. Nos dice que por su sangre, por la obra de Jesús, nuestros pecados son perdonados definitivamente y para siempre. ¿Sí? Que por Jesús, su sangre derramada, se abrió el camino, ¿sí?, al lugar santísimo. ¿Ya? Hoy día venimos directamente al Padre, ya no existe un lugar santo, ¿sí? Ya no existe decir, Señor, aquí estamos entrando en tu presencia, primero pasamos por el lugar santo y aquí te vamos a alabar en el lugar santo y luego entraremos al lugar santísimo. Eso ya no corre. Por eso todo este tema de movimiento de judaizante que hoy día se da, ya, de que quieren judaizar a la iglesia, hacerla judía de nuevo, que es la misma herejía de los Gálatas, ¿ya? Tristemente, se están enfocando en cosas del Antiguo Testamento, ¿sí? En la ley, en los sacrificios. Y eso es lo que
nosotros tenemos que ser cuidadosos porque el libro de Hebreos es muy claro en todo esto. Y nos dice que la obra de Jesús es tan magnífica, tan maravillosa, que es plenamente suficiente y es la única que logró, ¿sí?, abrirnos el camino al cielo. No hay nada que nosotros podamos hacer. No hay un sacrificio que yo pueda hacer que me abra ese camino al cielo. Solo la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces, Jesús es la causa de la transición del Antiguo Testamento al Nuevo. Jesús. Pero también Jesús y su obra pasan a ser la esencia de la vida cristiana. Como dijimos en delante, ¿no? Debe ser la gran motivación. La gran motivación. Jesús, su obra. ¿Ya? Y en este sentido, hermanos, el libro de Hebreos tiene dichos muy fuertes. Muy fuertes. Dichos que le han movido el piso a muchos cristianos. Me lo movió a mí muchos años atrás. Pero cuando uno entiende el enfoque de Hebreos, le encuentra razón. ¿En qué sentido? ¿Es tan importante la obra de Jesús o no lo es? ¿Qué tan importante es la obra de Jesús? ¿Qué tan importante es? Ya dijimos, es, ¿sí?, la expresión sólida, absoluta, explosiva del amor de Dios. No hay mayor derramamiento del amor de Dios que la obra de Jesús. No existe. No existe. Es todo el amor desbordado en un momento. ¡Pam! Tomen. Los amo. Aquí está mi amor y la manifestación de mi amor hacia ustedes. ¿Ya? Y esto, entonces, debería pasar a ser la vida. Pero no solo porque es la vida para nosotros, sino por lo que significó para Dios. Entonces, cuando se rechaza la obra de Jesús, hermanos, ¿qué se está haciendo? Se está rechazando el amor divino, se está rechazando la gracia divina, se está rechazando la muerte de Dios en favor del ser humano. Pero saben que hoy día, como se predica tanto en las calles, se predica tanto en las iglesias, que esto parece, sí, Jesús murió. No pasa eso. ¿Sí? No pasa eso. No pasa que hoy día en nuestras iglesias, tristemente, cantamos tantos cantos que no tienen relación con la obra de Jesús. ¿Y cuál es la excusa? Es que cantar siempre la obra de Jesús no es todo, hermano, dicen. Hay que hablar de otras cosas, ¿sí? Y terminamos cantando canciones absolutamente antropocéntricas, giradas en torno al ser humano. Como yo siento, lo que no siento, lo que sentiste, lo que yo siento, lo que tú sientes, lo que él siente, lo que nosotros sentimos, lo que ellos sienten y lo que vosotros sentís, ¿cierto? En todas las manifestaciones del español, lo que sentimos. ¿Sí? Lo vimos años atrás, dije, no, si todavía no pasamos ni de años. Tengo la percepción que hemos estado estudiando años, hermano, perdón. Clases atrás lo vimos, ¿no? Algo está cayendo en mí, la unción, y la unción para acá, la unción para allá. Y tal vez no esté malo, hermano, pero creo que jamás deberíamos cansarnos de cantar alabanzas que exalten la obra del Señor Jesucristo. ¿Sí? Porque con eso tiene que ver la dignidad de Dios. Y el libro de Hebreos nos muestra eso. El libro de Hebreos nos grita y nos dice, ¿saben que la obra de Jesús es tan gloriosa que cualquiera que la rechace merece el juicio eterno? Así de sencillo. ¿Por qué? Pero ¿cómo va a ser tan extremo? Así de extremo es. Solo cuando logramos entender que la obra de Jesús es lo que es, le encontramos razón al justo juicio de Dios. Antes no. Vamos a ver algunos versículos, ¿les parece? En Hebreos, leamos, por ejemplo, Hebreos capítulo 1, versículo 2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Noten bien, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. El que niega que Jesús es Dios está echándose al bolsillo este versículo, hermano. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo,
se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El libro de Hebreos parte diciéndonos quién es Jesús y lo que Jesús hizo. Hermano, si Él es Dios y Él viene a morir por nosotros, ¡oh, qué maravilloso! ¡Wow! ¡Wow! Es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Es quien creó todo, porque todo el universo se hizo a través de Él, por medio de Él. Él sustenta, no solo creó todas las cosas, sino que por Él son sustentadas todas las cosas, con la palabra de su poder. Pero este ser magnífico fue el que efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Qué significa esto? Por medio de su muerte. ¡Wow! Gloriosa obra. Se dan cuenta aquí que aquí viene también la palabra inefable. ¿Cómo expreso lo glorioso de esto, hermano? ¿Cómo se los expreso? ¿Qué palabra puedo ocupar para impactarlos a ustedes? El problema es que las palabras en español se quedan cortas. Porque maravilloso, glorioso, maravilloso puede ser, no sé, la canción de una persona. Maravilloso puede ser la obra de arte de una persona. Glorioso. Glorioso Iquique, o Glorioso Arica, ¿cuál era? Glorioso Iquique, ¿no? ¿Cierto? Glorioso Iquique. Entonces, hay tantas cosas gloriosas. Entonces, son palabras que quedan tristemente ahí. Y yo digo, ¿cómo? ¿De dónde saco palabras? La obra de Jesús es inefable. Es mucho más grande de lo que nosotros podemos pensar, percibir. Entonces, sobre esto, imagínense, dice, este ser supremo vino a morir por nosotros para purificarnos de nuestros pecados. Es que no hay nada más glorioso. Y esto debería tener una repercusión de ustedes, nos dice el escritor de Hebreo. Vivan por Él, vivan para Él. Recuerden que el libro de Hebreo fue escrito en el contexto de gente cristiana que estaba siendo perseguida, ¿sí? Y que estaba siendo perseguida tan duramente que muchos estaban tal vez dudando de si iban a seguir siendo cristianos o no. Y para eso se les escribe esto. El libro de Hebreos es como decirle, sé que están sufriendo tremendas cosas, pero recuerden la obra de Jesús. Recuerden quién murió por ustedes. No vayan a hacer cosas que desistan, que vuelvan atrás. No lo hagan por nada del mundo. Y yo les voy a decir por qué. Y comienza a escribir. ¿Sí? Capítulo 2. Ustedes sí que lo han escuchado. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ahí hay una alusión al Antiguo Testamento y al juicio que Dios trajo sobre Israel. Versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Sí? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron. ¿Sí? Hermanos, vamos ahora ahí al capítulo 10. Fuerte esa advertencia, ¿no? ¿Cómo creen, hermanos, que van a escapar? Le está hablando a cristianos. ¿Sí? Vamos al capítulo 10. Por el tiempo vamos a leer solamente algunos versículos, ¿ya? Todo el capítulo 10 está hablando justamente de lo que hablábamos en delante, que la obra de Jesús es la única que realmente limpia el pecado. ¿Ya? Versículo 26. Este es uno de los versículos complicados del Nuevo Testamento. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? Miren cómo sigue fuerte la expresión. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo.
Fíjense cómo el escritor de Hebreo está trayendo versículos del Antiguo Testamento y los está haciendo vigentes en el Nuevo, a cristianos. 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. ¿Ya? Versículo, vamos a saltarnos al versículo, veamos. Acá, el versículo 35. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Miren, su confianza tiene grande galardón, pero el hecho que ustedes se vuelvan atrás, ¿sí? Y ustedes tengan por vana la sangre de Jesucristo, todo lo que Jesús hizo por ustedes, eso tiene una horrenda expectación de juicio. ¿Entendemos la idea, no? Esa es la idea de este pasaje. ¿Y saben por qué? ¿Y sobre qué se está basando esto? Sencillamente se está basando en lo que estamos hablando. La obra de Jesús es tan magnífica, es tan gloriosa, es tan maravillosa, ¿sí? Porque Dios mismo se dio en ella. Entonces, el desechar esta obra, el mirarla en menos, por supuesto que merece juicio. Por supuesto, no puede ser de otra manera. Pero vuelvo a decir, si yo me pongo de mi punto de vista, ¡ay, qué fuerte esto! ¿Cómo? ¿Cómo tan fuerte una palabra en el Nuevo Testamento, en el Dios de amor? Claro, si lo estoy viendo desde mi punto de vista humano y egocéntrico, ¿sí? Humanista. Pero si yo lo veo del punto de vista de la obra de Dios, cambia la cosa, ¿no? Yo digo, la tremenda obra de Dios en favor mío. Entonces, ¿cómo voy a despreciar yo esto? Esa es la idea. ¿Y por qué? Porque en la obra de Jesús se manifestó todo el amor de Dios para la humanidad. Es la ofrenda más gloriosa del amor de Dios. Juan dice, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. ¿Haciendo alusión a qué? Que nos amó cuando aún éramos pecadores, como dice Romanos 5:8. Nosotros, aún siendo pecadores, el amor de Dios, ¿cierto?, se manifestó a nosotros. No cuando éramos limpios. El amor de Dios no nos abrazó cuando éramos ya perfectos en Cristo. No nos abrazó cuando estábamos limpios. Nos abrazó cuando éramos pecadores. Pablo dice, sí, que esta es palabra fiel y digna de ser predicada por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. La salvación tiene que ver con el amor y el amor que Dios tiene a los pecadores, a nosotros que éramos pecadores. Entonces, toda esta manifestación maravillosa del amor de Dios, mis queridos hermanos, es la razón por la cual la obra de Jesús es tan magnífica y también tan sublime al punto de que yo no la puedo despreciar. Y por eso el libro de Hebreos es tan, pero tan fuerte, ¿sí? Bueno, yo creo que con todo esto ya estamos con el libro de Hebreos. Bueno, por eso a algunos no les gusta el libro de Hebreos, ¿ya? Capítulo 12 de Hebreos. Versículo 12, perdón, capítulo 12, versículo 15. Miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Sí? Wow, es fuerte. El versículo 18. Porque ustedes no se han acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, de tempestad. Hablando de Éxodo, cuando Dios se manifestó en el Sinaí al pueblo, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeran rogaron que no les hablase más. ¿Sí? Versículo 21. Perdón, el 22, sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Y todo esto gracias a la obra de Jesús, a la compañía de muchos millares de ángeles. Todo esto gracias a la manifestación plena del amor de Dios por nosotros, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios juez, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Miren que no desechen al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta desde los cielos. ¿Se dan cuenta cómo Hebreo es tremendamente fuerte? ¿Sí? Tremendo, tremendo. Y aquí está el versículo que a algunos no les gusta, el último, el 29.
porque nuestro Dios es fuego consumidor. Escuché una vez que un hermano dijo, es fuego consumidor porque consume el pecado. No, no, no. Aquí está hablando, hermano, el contexto que fuego consumidor para consumir, ¿cierto? Aquellos que desprecian la obra de Jesús. Es así. Por eso el versículo 28, antes que diga esto, dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Dios es fuego consumidor. ¡Wow! Sí, horrenda expectación de juicio. Si ellos no fueron perdonados, ¿quién creen ustedes que son que no van a ser perdonados si desprecian? Entonces, mis queridos y amados hermanos, lo que el libro de Hebreos nos está mostrando es que la base de la vida cristiana tiene que estar sobre la obra de Jesús el Señor, porque es la manifestación más gloriosa del amor de Dios. ¿Sí? En el mismo de Hebreo lo vimos, ¿no? Es donde se reitera la disciplina y el castigo severo de Dios, azotando si es necesario. Así que, mis queridos hermanos, en el Nuevo Testamento se nos habla clarito, y es a través del libro de Hebreos. Bueno, no solo del libro de Hebreos, hay otros versículos, pero quise enfocarme en el libro de Hebreos por lo fuerte de sus dichos. Hermanos, pero ¿a quién le afecta esto? ¿A quién le da miedo esto? A los que andan entre tongo y velo, ¿o no? Esos que no quieren dedicarse a Jesús. Sí, a ellos les preocupa esto. Pero cuando nosotros tenemos la perspectiva de lo maravilloso al lado de Jesús, decimos, por supuesto, ¿cómo yo podría ser tan desgraciado, tan infiel, sabiendo la obra de Jesús por mi vida? No, no, a mí me queda una opción, seguirlo, amarlo, vivir para Él. Él vivió para mí, murió por mí, yo vivo para Él y muero para Él. Esa es la idea. Y fíjense, los primeros cristianos tenían esta perspectiva. Por eso eran capaces de sufrir persecuciones, sin ningún problema, a pesar de lo que sufrían, ellos eran fieles al Señor. Entiendo que habían sí algunos que rechazaban al Señor, pero la gran mayoría, en medio de grandes persecuciones, de grandes sufrimientos, mis queridos hermanos, fueron fieles al Señor. El libro de Hechos habla más del sufrimiento de la iglesia que de la sanidad y los grandes milagros. Sí, eso lo vimos una vez en un estudio allá en Iquique, no sé si el pastor Raúl se acordará. Habla más del sufrimiento de la iglesia que de los grandes milagros. Entonces, los que andan buscando los grandes milagros de Hechos, que entiendan también que viene como de la manito, viene el sufrimiento de la iglesia. Así que si el enfoque es correcto, mis amados hermanos, la reacción va a ser correcta. ¿Sí? Yo debo adorar a este Dios que es fuego consumidor. ¿Sí? Debo servirle con gratitud, agradándole con temor y reverencia, porque Él es digno de aquello. Bien, espero que vayamos bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, mis queridos hermanos? Eso primero. Perdón. Por favor. No, es que me hacía recordar lo que usted decía en cuanto a la iglesia, o sea, de lo que habla los sufrimientos de la iglesia de Hechos, cuando sale, ¿no es cierto?, que Saulo, más bien dicho, perseguía a la iglesia y esta iba, dice que sale de Jerusalén, en el capítulo 8, ¿no es cierto?, donde dice, en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y me gusta mucho lo que sale más abajo en el versículo 4, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, anunciando el evangelio. Aleluya. Impresionante, ¿no? Maravilloso. Es justamente, ¿no? Gracias, hermano. Es preciso lo que hemos estado compartiendo. ¿Cómo reaccionaban ellos? ¿Y por qué? Porque tenían claro el enfoque. Sí, el enfoque. Tristemente hoy día, lo hablábamos delante, nuestra hermana Miriam lo decía, si la gente puede llegar
por los panes y los peces. No hay ningún problema. Muchos llegaron al Señor por los panes y los peces. Pero esa gente hay que enseñarles que no son los panes y los peces lo que los va a salvar, sino es aquel que dio e hizo la multiplicación de esos 5 panes y 5 peces. ¿Sí? Me gusta la canción de Marcos Vidal. Una vez el hermano Marcelo la cantó años atrás. No quiero ser de los que comieron. ¿Sí? No quiero ser de los que comieron el pan multiplicado. ¿Sí? Quiero ser de los que recogieron las sobras. ¿Sí? De esos que, de los apóstoles, de los discípulos, de esos que estaban con Jesús todo el tiempo. No quiero ser de los que reciben el milagro, dice literalmente su canción. Quiero ser de aquellos que están con Jesús. ¿Sí? Soy alguien, por ejemplo, que no soy muy amigo de la voz de Marcos Vidal, pero me encanta escuchar su música porque me es indiferente su voz, sus letras son muy, muy potentes, ¿no? Y en esa canción, hermano, él demuestra algo maravilloso. ¿Sí? Se muestra que es un hombre enfocado en Jesús, pero es maravilloso. Yo quiero ser de esos que están con Jesús, ¿ya? De esos que viven enfocados en Él. Y mis queridos hermanos, de alguna u otra forma, yo creo en el Señor. Creo que de alguna u otra forma, Dios va a poner gente delante de ustedes en algún momento. Y ustedes van a ser instrumentos para enfocar a esa gente en Jesús. Sé que va a ser así. Solo oro al Señor para que ustedes estén atentos a eso. Atentos a eso. Cuando esa gente llegue, no se preocupen. Van a llegar diciendo, tal vez pelando a la iglesia, pelando aquí. No se preocupen por eso. Ustedes agárrenle la carita, ¿sí? Agárrenle su carita y mírame a los ojos, ¿sí? ¿Sí? Así como te estoy enfocando conmigo, lo que yo voy a hacer es que te olvides de todos los problemas que el pastor te hizo pasar, que los hermanos, que los cagüen. No, enfócate en esto. Yo quiero que de la misma forma como yo te estoy enfocando a mí, ¿sí? Yo quiero enfocarte en Jesús. Enfócate en Jesús. ¿Qué te parece si aprendemos a conocer a Jesús? ¿Sí? Veamos lo maravilloso que Él es, cuán digno es de que nuestra vida se forje en Él y para Él. Hermanos amados, y ustedes van a bendecir esas vidas, porque lo único que la iglesia necesita es volver a enfocarse en Jesús, dejar de pelear por tantas tonteras, ¿sí? Por tanta teología, que al final la teología lo único que nos lleva es a mostrar un espíritu contrario al espíritu de Jesús, ¿sí? En vez de llevarnos a mostrar al Señor Jesucristo, ¿sí? Que tanto, no que tanto, sino porque es el único y que hizo todo a favor de nosotros. El amor, no se olviden, y con esto concluimos, nunca va a excluir juicio. Juicio justo, castigos justos. Porque el amor de Dios se manifiesta de la mano con su paciencia, pero también con su justicia. ¿Ya? La paciencia y la compasión, que son fruto del amor, ¿sí? Postergan el juicio y el castigo justo en oportunidades de arrepentimiento, pero también con un tiempo preciso. O sea, el juicio de Dios justo es postergado, ¿ya? No porque lo merezcan, todo lo contrario, merecen el juicio. ¿Sí? Lo postergan la paciencia y la compasión de Dios, pero tampoco lo van a postergar eternamente. Van a postergarlo hasta un límite, el límite que Dios sabe, ¿no? Y ese límite puede ser la muerte. Por eso decimos, si te arrepientes antes de morir, no hay ningún problema, ¿sí? Pero si te mueres en tu pecado, ya no hay solución, ¿sí? O también puede ser el tiempo preciso en que la compasión le dé, ya, diga, hasta aquí nomás, mi compasión posterga mi juicio justo, ¿ya? Y ese momento puede ser la muerte personal o también puede ser en el caso del juicio final, cuando se revele el juicio del gran trono blanco, ¿sí?
En este sentido, el amor de Dios se sigue manifestando. Se sigue manifestando en la compasión y en la paciencia. ¿Sí? No solamente para los no creyentes, sino también para los hijos de Dios. ¿Sí? Que tal vez le estamos fallando al Señor y Dios quiere que nos arrepintamos. ¿Sí? Dos versículos que en el contexto parecieran que son definitivamente para gente que conoce al Señor, ¿no? Aunque el primero que voy a citar, muchos dirán que no, que era a los judíos inconversos. No sé si será tanto así. Romanos capítulo 2, si pueden buscar conmigo. Romanos capítulo 2, versículo 3. Viene aquí el apóstol Pablo hablando de la misma manera que el escritor de Hebreos. Versículo 2, perdón, capítulo 2, versículo 3. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿Sí? Porque antes había estado hablando de esos que son pecadores empedernidos, ¿no? Bueno, el que se cree justo, ¿no? ¿Tú crees que escaparás del juicio de Dios? Y el 4 dice, o menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Como la paciencia, la benignidad, la longanimidad, ¿sí? ¿Qué significa esto? Todo tiene que ver con paciencia, con el paciente amor de Dios, ¿sí? De esperar que se arrepienta. Todo esto es solamente para guiar a la persona al arrepentimiento. Pero si por la dureza del corazón, ¿sí? No hay arrepentimiento, entonces se va a revelar el justo juicio de Dios en contra de aquellos, ¿sí? Y yo creo que esto está hablando a los cristianos. Es lo que yo creo, ¿no? ¿Sí? Hay gente, a nosotros los cristianos, que miramos a los pecadores de afuera como, no, qué terribles son sus vidas, dignos del infierno. Y aquí es como decir, bueno, ¿y tú crees que porque eres conocedor? Sí, no, no. ¿Tú crees que no te va a alcanzar también el juicio? ¿Ya? En el mismo libro, en Romanos 9, a hacer alusión, el Señor le habla a los creyentes romanos, les dice, el Señor desgajó, ¿sí?, las hojas del olivo silvestre los injertó ustedes. Y si el Señor sacó las hojas, ¿sí?, originales, ¿cómo? ¿Ustedes creen que va a tener algún problema en sacar ustedes si no hay, ¿cierto?, un arrepentimiento, una búsqueda en Dios? ¿Sí? Ese es uno. Y el otro, segunda de Pedro, y ya con esto terminamos, mis queridos hermanos. Segunda de Pedro, capítulo 3. ¿Sí? Después de hablar de todo el juicio en los versículos anteriores, el Señor, capítulo 3, versículo 9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente ¿para quién? Para con nosotros. ¿Sí? Aquí está más clarito. Alguien podrá dudar o no estar de acuerdo conmigo con Romanos 2, pero aquí está clarito. Aquí no hay duda. Paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Le está hablando a creyentes, a cristianos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué todo esto tan fuerte? La única razón, mis queridos hermanos, es que todo tiene que ver con cómo accionamos, cómo vivimos nuestra vida con respecto a la obra del Señor Jesucristo, que es la manifestación más gloriosa de su amor. ¿Sí? Esto necesitan conocerlo todos los creyentes, no solamente nosotros. Todos los creyentes necesitan entender que la obra de Jesús, la manifestación más maravillosa, más plena del amor de Dios, debe ser lo supremo para nosotros. Imagínense rechazar tal amor, menospreciar tal amor,
Por supuesto que eso merece un juicio y un justo juicio de Dios. Y por supuesto que Dios lo va a traer y se merece que se traiga. ¿Ya? Entonces, de esta manera, hermanos, tenemos que ver el amor de Dios. Nunca el amor de Dios es un sentimiento permisivo como el humano. No. Tiene que ver con un enfoque soberano, con un enfoque de voluntad. Tiene que ver con un enfoque manifestado en un momento de una forma plena en la obra de Jesucristo, pero también se sigue manifestando a través de su paciencia, de la riqueza de su paciencia, de su longanimidad, de su benignidad, esperando el arrepentimiento de la persona. Pero eso no va a quitar, y su amor no va a quitar que su justo juicio se manifieste, porque su amor no está en contra de su justicia. Amén. ¿Alguna pregunta, mis queridos hermanos? ¿Ninguna?